Gloria a Dios en esta hermosa noche, que el Señor les bendiga a cada uno. Estamos muy contentos de poder estar en esta noche compartiendo de la palabra del Señor. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los jóvenes, Dios bendiga a las damas, Dios bendiga a los caballeros y aún los niños, que Dios les bendiga de una manera muy especial a cada uno. Me gozo en gran manera de poder estar en esta noche compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y yo espero, amado hermano, que así como esta palabra hoy ha vivificado mi vida, así como esta palabra ha llenado mi vida de esa misma forma, esta palabra aliente, conforte su vida, y que sea Dios respaldando su palabra, ¿verdad? Y llenando aquellos corazones que la necesitan, porque esta palabra sabemos que nunca retorna vacía. Amén. Y voy a iniciar, amado hermano, con la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 11. Si usted lo quiere leer ahí en su casa, leamos la palabra del Señor. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y a la presencia gloriosa de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, en usted y en mí, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar en esta noche. Padre que estás en el cielo, amante Señor, te damos toda la gloria, Señor amado, te damos todo el honor. Señor, reconocemos que solo tuyo es el honor, el poder, la majestad, Señor amado, que tú eres grande, que tú eres poderoso, mi Dios amado, y hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor amado, y venimos, Señor amado, con el propósito de hablar de tu palabra, esta palabra que vivifique, que aliente, que conforte todo aquel que le escuche, Maestro, que de la misma forma que tú has hablado a mi vida, tú también hables a aquel que escuche, Señor, en esta noche. Te pedimos, amado Dios, que fortalezcas al débil, que a través de esta palabra, Señor amado, el que está desanimado reciba nueva fuerza, Padre amado. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas tu Maestro hablando a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo se encargue de redarguir, de instruir, de fortalecer, de consolar aquellos corazones que están entristecidos, Dios amado. Que seas tu Maestro en medio de esta palabra que tú hoy nos vas a hablar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amado hermano, en esta hora iniciamos con la lectura en Segunda de Pedro, porque a través de ella el Señor me llevó a conocer un poco más, o a entender, mejor dicho, cuál fue el proceso de la conversión de Pedro.
Muchos conocemos quién era Pedro. Pedro era un apóstol de Jesucristo. Pedro fue discípulo del Maestro. Pedro escuchó las palabras del Maestro. Hoy usted y yo tenemos que leer la palabra para poder entender y escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, Pedro tuvo la oportunidad de escuchar al Maestro, de seguir al Maestro, de ver los milagros que hacía el Maestro. Pero en medio de todo ese momento histórico que hoy para nosotros es, Pedro, a pesar de que escuchó, conoció del Maestro, vio los milagros del Maestro, le costó entender mucho las palabras del Maestro. Le costó tener esa conversión verdadera al Maestro. Vemos a través de la Escritura. De alguna manera, Pedro trataba y procuraba de ser un creyente, como hoy lo llamamos, un cristiano verdadero. Procuraba seguir al Maestro, escuchar al Maestro. Pero a través de esta escritura, el Maestro nos quiere decir hoy que tengamos cuidado de la influencia dañina que puede haber a nuestro alrededor. Pedro era un pescador y recibió un llamado poderoso de parte del Señor. Y vemos que hoy Pedro fue un pilar importante para la iglesia. Pero recordemos quién era Pedro. ¿Cuándo fue su conversión? Sería cuando recibió el llamado del Maestro, cuando el Señor le dijo, sígueme, ahora te haré pescador de hombres, ya no serás pescador como naturalmente él lo hacía. Ahora sería pescador de hombres. Sería en ese momento que Pedro fue convertido a Cristo verdaderamente, o cuando él afirmó a Jesús y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Habrá sido en ese momento cuando Pedro se convirtió verdaderamente a Cristo? Realmente no, amado hermano. Aunque Pedro presenció muchas de los momentos especiales con el Maestro, Pedro todavía no podía entender aquellas palabras que el Maestro le decía. Incluso los mismos discípulos, la palabra del Señor dice que ellos no podían entender algunas palabras del Maestro. Y ese no fue el momento en el que Pedro se convirtió verdaderamente a Jesucristo. No fue la muestra verdadera de su conversión cuando recibió el llamado, porque aún la palabra del Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y si Pedro hubiera sido salvo a través solamente de ese llamado, únicamente por seguir a Jesús, no se cumpliría su palabra, porque no es por obras. La conversión no viene para aquel que sigue a Jesucristo. Ese no es una persona convertida verdaderamente a Jesucristo, no es aquel que lo sigue nada más, no es aquel que asiste a la iglesia, no es aquel que no se pierde ningún evento de iglesia. Amado hermano, estamos equivocados porque no, Jesucristo no quiere solamente una iglesia que le siga. No quiere una iglesia que siempre esté ahí en los cultos. ¿De qué sirve que nosotros estemos en un culto si nuestra mente muchas veces vaga por otras cosas? Tampoco fue cuando él confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque muchos, amado hermano, hoy creen que Jesucristo es nuestro Salvador. Muchos creen y claman a Dios y le dicen, Señor, ayúdame en esto. Podemos ver cuánta gente, incluso la gente inconversa, cree en el Señor. Así que no solamente el Señor quiere gente que crea lo que la palabra del Señor dice, porque, amado hermano, podemos leer mucha historia del Señor, podemos conocer mucho acerca del Señor a través de su palabra, pero el Señor Jesús está llamando a una iglesia que no solo se conforme con leer la palabra, que no solo se conforme con leer la historia de Jesucristo. El Señor Jesús quiere marcar hoy la historia de la iglesia a través de la plena comunión con su Santo Espíritu. Pedro no entendía muchas veces las palabras del Maestro. ¿Cuántas veces usted y yo escuchamos el mensaje, pero no entendemos el mensaje? Porque tenemos una ceguera espiritual, amado hermano.
Porque hay algo que no nos permite ver más allá de lo que el maestro quiere enseñarnos. Amada iglesia, el maestro constantemente está enseñándonos, hablándonos a través de su palabra. Las prédicas no son en vano. Usted dirá, esto no es para mí. Cada mensaje que el Señor ha dado ha sido para toda la iglesia. Cada palabra que el Señor ha dado ha sido para toda la iglesia. Porque dice la palabra del Señor que en el momento de la aflicción es cuando Él va a traer a memoria esas cosas pasadas. Pero ¿cómo podremos decir nosotros qué cosas pasadas traerá el Señor a su vida? ¿Traerá amargura? ¿Traerá tristeza? ¿Traerá odio? ¿Qué traerá el maestro? Si usted nunca ha tenido una plena comunión con el maestro, si se ha conformado nada más con escuchar acerca de él, pero no ha experimentado la gloria de él en físico, usted personalmente, porque no podemos conformarnos nada más con las experiencias que otros viven. Tampoco podemos conformarnos con leer nada más las experiencias que nos relata la Biblia. Pedro trataba de ser un cristiano, de seguir a Jesús, como hoy usted y yo tratamos de seguir a Jesús, pero el Señor no solamente quiere seguidores. Había mucha gente, multitud de gente que seguía al maestro. Muchos le seguían por curiosidad, muchos le seguían porque verdaderamente habían escuchado de él y querían conocer de él. Muchos habían escuchado de él y sin haberlo conocido, creyeron en él con una fe ferviente y creyeron en un milagro aún sin haberle conocido, como aquella mujer que tocó solamente el borde de su manto. Y con solo tocar el borde de su manto, sin haberle visto, sin haber estado cerca, tan cerca de él, recibió aquel milagro y fue salva, dice la palabra. Pero ¿cómo se acerca usted al maestro? Ha tocado verdaderamente el corazón del maestro. En este momento, cada uno vive una situación diferente. Pero ¿habrá aprovechado usted este tiempo para tocar el corazón del Señor? ¿Habrá aprovechado para entrar en la comunión de su Santo Espíritu y tocar a su corazón en oración? ¿Habrá aprovechado este tiempo que usted tuvo libre para entrar en la presencia del Señor? Llegamos como esa mujer o llegamos como muchos también llegaban por curiosidad para ver qué pasa. ¿Cómo llegamos al maestro? Con un espíritu de incredulidad, creyendo más a la situación que se vive a nuestro alrededor que a él. Muchos tratamos de seguir al maestro. Muchos tratamos de seguir sus pisadas, pero ¿realmente estaremos haciéndolo genuinamente? ¿Estaremos haciéndolo por agradarlo a él? Aun cuando el maestro anunciaba su muerte, en medio de todo eso, Pedro le dice al maestro, le da a entender como quien dice, maestro, no lo hagas, apiádate de ti mismo. Y el maestro se da cuenta que Pedro le está hablando con una mente carnal y le dice, me eres tropiezo porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿En quién tú estás poniendo tu mirada? ¿Estás poniendo tu mirada en el líder de la iglesia? ¿Estás poniendo tu mirada en tu hermano, en tu familia? ¿En quién estás poniendo tu mirada? Pedro tenía en ese momento una mente carnal, una mente que no le permitía ver más allá del cumplimiento de la palabra que el Señor le estaba dando en ese momento. El maestro le estaba diciendo, es necesario que yo muera, Pedro. Para que tú seas salvo es necesario que yo muera. Hoy. El maestro nos dice, yo morí por ti. Pero usted y yo muchas veces escuchamos el mensaje de salvación y creemos que solamente es para aquel que no ha aceptado a Cristo. El mensaje de salvación sigue siendo para el creyente, para la iglesia que permanece ahí. Es para nosotros, amado hermano, el mensaje de salvación, para que no olvidemos que el Maestro está ahí con nosotros y que fue necesario que Él fuera a la cruz para morir por usted y por mí. Que no olvidemos ese sacrificio. No olvidemos ese sacrificio porque
Él no lo merecía. Piense usted, ¿quién merecía haber muerto en la cruz del Calvario? ¿Era Jesucristo? Éramos nosotros, amado hermano. Y él le recordaba a Pedro y le decía, es necesario, Pedro, que yo llegue a ese momento, que la palabra se cumpla. Pero Pedro no entendía aún porque seguía con su mente carnal. Así nos pasa a nosotros cuando muchas veces llega la palabra del Señor a nuestro corazón y no la entendemos porque estamos con una mente carnal. Y el Señor quiere que cambiemos esa mente, que transformemos nuestros pensamientos, que lo llevemos a Él, porque su palabra dice que Él tiene el poder para cambiar. Él tiene el poder para transformar nuestros pensamientos y llevar cautivos todos esos pensamientos, emociones, sentimientos que están ahí arraigados en el corazón y en la mente a la voluntad de Cristo. Y luego Jesús se dirige a todos sus discípulos y le dice, si alguno de ustedes, amado hermano, quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es su cruz? ¿Cuál es esa batalla? ¿Cuál es esa lucha con la que usted está batallando? Que todos los días amanece y dice, ¿será que hoy podré terminar este proceso? Pablo dijo, le he pedido 3 veces al Señor que quite este aguijón y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces usted y yo vamos a tener que luchar con aquella cruz, que luchar con aquel problema. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que solamente en esas circunstancias podemos buscar del Señor. Porque a veces si estamos bien no buscamos del Señor. Porque cuando todo marcha bien nos olvidamos del maestro y el maestro está tocando ahí la puerta, no solamente de aquel que dice, uno no ha aceptado a Cristo, no, está tocando la puerta de la iglesia y diciéndole, vengan a mí aquellos que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Pero es necesario primero negarnos a nosotros mismos, como les decía a los discípulos, aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos quieren seguir al maestro negándose a estos placeres de la vida, negándose a su voluntad, negándose a aquellas cosas que usted quiere? Porque no es fácil negarse a nuestra propia voluntad con tal de seguir la voluntad del maestro. Pero el maestro seguía hablándole a sus discípulos porque quería que entendieran. Mas ellos todavía algunas cosas no las entendían. ¿Cuál es tu lucha, amado hermano? Dios se puede glorificar en medio de la situación que vivimos. Y aun cuando Él no quite las cosas que estamos nosotros, con las que estamos batallando, nosotros debemos seguir alabando y glorificando el nombre del Señor, exaltándole, dándole la gloria, porque así Él añada, así Él quita, Él sigue siendo Dios y nosotros seguiremos siendo sus hijos. Su deber es permanecer en Él, su deber es aferrarse a Él. Ese es su deber como cristiano, creerle a Él, pero no de palabras, porque Pedro hasta ese momento había estado con el maestro y eran nada más palabras las que él les decía, porque cuando el maestro por segunda vez se acercó y les habló de su muerte, Pedro le dijo, maestro, mi vida daré por ti. Mi vida daré por ti, maestro. Y cuántas veces nosotros decimos, el Señor no es todo, el Señor ocupa el primer lugar en nuestra vida, pero ¿verdaderamente será esto así, amado hermano? ¿Verdaderamente estará ocupando el primer lugar el Señor en nuestra vida? Pregúntese a usted mismo, ¿qué ocupa el primer lugar en su vida? Genuinamente. Y si no lo siente verdaderamente, no lo diga, porque serán palabras huecas. Pedro le dijo al maestro, maestro, mi vida daré por ti. Pero cuando le llegó el momento de la prueba, Pedro se dio cuenta que habían sido nada más palabras. Ahí se dio cuenta realmente lo que estaba pasando. Muchas veces, amado hermano, es necesario no solamente creer, no solamente seguir al maestro, no solamente decirlo. El Señor quiere ver nuestros hechos. Quiere ver qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por Él.
¿Cuántas veces le hemos negado como Pedro con nuestras acciones? ¿Cuántas veces le hemos negado con nuestra familia? ¿Cuántas veces usted lo ha negado en su trabajo, con sus acciones? Me llama la atención una lectura que tenía en esta semana acerca de lo que es el verdadero evangelio. Y decía que el evangélico de hoy en día se acerca al Señor con las actitudes incorrectas. Se acerca con una actitud de temor, una actitud de incredulidad, una actitud arrogante, porque pensamos que podemos torcer el brazo del Señor, pensamos que nos sentimos en la libertad de reclamarle al maestro, y el maestro nos dice: ¿cuál es tu actitud como evangélico, como cristiano? ¿Cómo te estás acercando al maestro? Y decía: cuidemos mucho de nuestras actitudes hacia Dios, nuestra actitud hacia los demás y nuestra actitud hacia nosotros mismos, porque todo se centra en el amor a Dios. Si usted ama verdaderamente a Dios, usted va a poder amar a aquel que le hizo daño. Si usted ama verdaderamente a Dios, usted va a poder amar su obra. Pero si no ama a Dios, usted no va a poder amar a su hermano. Usted no va a alcanzar a su hijo. Usted no va a alcanzar a su esposo. Usted no va a alcanzar a su hermano, porque no ha conocido verdaderamente al Señor. ¿Cómo podemos nosotros hablar de un Dios que no conocemos? El Señor quiere que la iglesia hoy le conozca de verdad, porque espiritualmente estamos ciegos. Jesús le decía a los fariseos y a los escribas: limpien primero el vaso por dentro para que luego se limpie por fuera. ¿Cómo estamos nosotros por dentro? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente en este tiempo que ha pasado? ¿Ha logrado usted verdaderamente limpiar y reconocer y entregarle al Señor todas esas cosas que afectan? Porque si Cristo viniera en este momento, ¿estaríamos preparados para su venida? ¿Estaríamos listos? ¿Podríamos decir amén verdaderamente? Pedro recibió un gran llamado, pero dice la palabra que muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Cuando usted busca un empleo, usted manda su hoja de vida y llaman a 100, pero de esos 100 dejan a 20. Después de esos 20 dejan a 10. Y de esos 10 dejan a 1. ¿Será usted ese escogido de Dios? ¿O será de los muchos que fueron llamados, pero no fueron escogidos? Escuchamos hablar del maestro, pero todavía no conocemos al maestro. Y cuando Jesús es arrestado, es ahí donde donde se presencia el momento de la conversión de Pedro. Es ahí cuando podemos ver verdaderamente que Pedro conoce esas palabras que el maestro antes le dijo. Esas palabras que antes él había dicho: mi vida pondré por ti, maestro. ¿Y qué marcó la vida de Pedro? Fue aquella mirada del maestro cuando él le negó 3 veces. Porque muchos reconocían a Pedro porque él hablaba igual que el maestro, porque tal vez vestía igual que el maestro. Pero él no se dio cuenta en qué momento él negó al maestro. Y cuando cantó por tercera vez el gallo, dice que miró al maestro, porque de lejos miraba al maestro, pero la mirada del maestro fue la que dio a entender a Pedro en ese momento que él había fallado al maestro, que había sido en vano todas aquellas palabras que él le había dicho al maestro. ¿Cuántas veces usted se ha acercado al maestro a hacerle una promesa, a decirle palabras, pero hemos incumplido esa palabra, como Pedro incumplió esa palabra en ese momento? Pedro se dio cuenta en ese momento a través de la mirada del maestro y fue confrontado su pecado, aquella falla que había hecho. Pedro se dio cuenta que le había fallado al maestro. ¿Cuánto más debemos esperar nosotros para darnos cuenta que le hemos fallado al maestro? Que tiene que tocar al maestro en su vida para que usted se dé cuenta que le ha fallado.
Si tiene que cerrar sus ojos ahí donde está, imaginar que es la mirada del maestro sobre su vida, escudriñando, porque el maestro escudriña más allá, escudriña nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y Pedro en ese momento se dio cuenta. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que nosotros nos demos cuenta de esa área en la que el maestro está tocando hace mucho tiempo, pero nosotros nos hacemos los fuertes? El Señor no quiere más gente que se haga fuerte ante Él. Quiere gente que llegue humillada delante de su presencia y que le diga en total libertad: Señor, soy débil en esta área, pero yo creo que tú puedes fortalecerme. El Señor quiere gente así, juventud que decida por Él cada día. Una juventud que no se doblegue a las cosas de este mundo. Una juventud que no sea arrastrada por las cosas de este mundo. Una juventud valiente. Una juventud que reconozca al Maestro a temprana edad. No cuando los años hayan pasado. Juventud amada, la edad en la que estás es la mejor edad para entregársela al Maestro. Yo le pregunto a la juventud: ¿cuánto tiempo ha dedicado al maestro? ¿Qué va a pasar el día en el que el Señor nos reclame a los jóvenes y nos diga: ¿me diste lo mejor de tus años? ¿A qué dedicaste tu tiempo? Solo a través del pecado muchas veces somos confrontados por el Señor, pero necesitamos entregar el corazón al Señor. Necesitamos muchas veces llegar al límite para poder entender el amor del Señor. Hoy el Señor nos está diciendo: basta. Basta de seguir postergando el momento en el que usted se humille totalmente al Señor. Basta de esperar más tiempo para arreglar esa situación que usted tiene que arreglar. Basta ya de esperar más tiempo, porque el tiempo se acerca y Cristo viene pronto. Arregle su situación con el Señor. Arregle su situación con aquel que ya Dios no le habla. Yo no sé cuáles son las áreas que el Señor esté tocando en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno lleva una situación, una lucha diferente. Pero con cada uno de nosotros también el Señor quiere tratar. Es necesario, amado hermano, sentir la necesidad del Maestro para poder entregarlo todo a Él. ¿Ha sentido usted esa necesidad de entregarle al Maestro todo? Dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuánto tiempo tiene usted de no tener ese tiempo de refrigerio con el Maestro? Hoy puede ser el día en el que usted reciba ese tiempo de refrigerio. Y el Señor no solo le habla a aquel que no ha conocido, sino a aquel que conoce de Él. Él quiere que usted y yo entremos a esos tiempos de refrigerio. Dice la palabra, ya para terminar, amado hermano, quiero leerles en Lucas, capítulo 22, dice así: y ellos, después de que Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar, luego Jesús dice estas palabras: y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y el Señor le dijo: basta. ¿Por qué el Señor dijo basta, amado hermano? Porque el Señor ya no quiere que nosotros nos preocupemos por las cosas materiales, por el que comer, donde viviremos. Cada día trae su propio afán. Hoy el Señor quiere que nos armemos no físicamente de cosas físicas, no de alimento. Usted se abastece de alimento, usted se abastece de todo lo necesario si está enfermo.
Pero como a los escribas, hoy nos dice, limpiemos nuestro vaso por dentro. Preparémonos con las armas que el Maestro nos ha dejado y esperemos en Él, amada iglesia, amado hermano, amigo, esperemos en Él, confiados en Él, aferrados a Él, buscando de Él, porque este tiempo es para que busquemos y aprendamos de Él. No por lo que alguien más le diga, amado hermano, sino por una relación íntima suya con Dios. Dios quiere tratar con cada uno de nosotros de forma personal e íntima. No quiere que usted viva de las experiencias de los otros. En esta hora, amado hermano, voy a hacer una oración y con esto culmino. Y si usted ahí donde está, la palabra del Señor ha tocado su corazón y de alguna manera usted siente que el Maestro está hablando a su vida, cierre sus ojos ahí donde está y clame al Señor. Padre que estás en el cielo, Señor. Señor, tuya es la gloria, tuyo es el honor, el poder y la majestad, Señor amado. Nosotros reconocemos nuestra total dependencia de ti, Maestro. Reconocemos que muchas veces te fallamos, Señor, y como Pedro, te volteamos a ver con dolor y amargura y lloramos, Maestro. Pero hoy estamos aquí, te pedimos en el nombre de Jesús, que escudriñes lo más profundo como tú lo hiciste con Pedro. Que mire nuestros pensamientos, que desarraigues todo aquello que no es tuyo, Maestro, que nos lleves a la intimidad de tu presencia, Señor, que nos ayudes a conocerte a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Aquel que no tiene deseo de buscarte, hoy, Señor amado, reciba nueva fuerza. Aquel, Señor, que se apartó, hoy sea el momento para reconciliarse contigo. Aquel, Señor amado, que ha estado ahí, Señor amado, pero su corazón lejos de ti, acércalo un poco más, fortalece al débil, Padre amado, al que está entristecido, Señor, seas tú dando consolación, seas tú dando el gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo proviene de ti, Maestro. Te pedimos que en cada hogar tú habites, que en cada familia tú habites, y que no dejes de tocar la puerta de nuestro corazón, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Dios amado, y te damos toda la gloria, te damos todo el honor, el poder, la majestad, porque solo tuya es, aleluya, porque tú eres digno, 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 digno de toda alabanza y de toda nuestra adoración. Te amamos, Señor amado, y te exaltamos por lo bueno que has sido. Toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti, Maestro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta hermosa noche, amado hermano, que Dios le bendiga de una manera muy especial a cada uno. Que esta palabra vivifique en su corazón, aliente, conforte. Créame como lo ha hecho conmigo, que lo haga con usted también, porque el Señor es poderoso para hacer todo aquello que nosotros no podemos, pero necesitamos entregarnos a Él por completo. Que el Señor le bendiga en esta hermosa noche. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Dios bendiga a la familia pastoral. Dios bendiga a la juventud, a quien envío un abrazo fuerte. Que Dios le bendiga. Buenas noches.